Vamos a explicar una breve historia de los números decimales. En el año 2000, antes de nuestra era, los egipcios habían usado esos números. Eso se evidencia en un papiro llamado Ames, donde ellos usaron las fracciones un medio, un tercio, un cuarto, un quinto en alguna de sus operaciones. ¿Qué hacemos en nuestros tiempos? En nuestros tiempos tenemos una parte entera y una parte decimal separadas de un punto. En este caso 6.25. En el siglo X, un matemático árabe llamado Ja'al Uglidisi usaba números decimales, y lo que nosotros hoy conocemos como punto decimal, él en su época usaba una coma, como se muestra aquí en esta figura. En el año principios de 1400, otro matemático árabe, Al-Kashi, fue el que le dio el nombre de décimas, segundos decimales y terceros decimales. Entre los siglos finales del 16 y principios del 17, un belga llamado Simon Stevie publicó un libro en 1585 donde a todo número entero le llama principio y lo denota con este símbolo. Por ejemplo, este número 25 entero lo llamó 25 principios. Y él dijo que la décima parte de cada unidad del principio se le llama décima, y la décima parte de la unidad de la prima, se le llama segunda, y la décima parte de la segunda la llamó la tercera, y se le asignó los símbolos 1, 2 y 3 de esta manera. En realidad, los números decimales son los números fraccionarios que se expresan en forma decimal. Por ejemplo, 2 quintos. Si yo tomo el fraccionario 2 quintos y lo amplifico por 2, es decir, lo multiplico arriba y abajo por el mismo número, en este caso 2, obtengo 4 décimas. 4 sobre 10, y como la definición de que la décima parte del principio es la prima, en este caso sería 4 primas, o lo que hoy llamamos 4 décimas. Otro ejemplo, un cuarto. Un cuarto, para obtener un denominador que tenga la unidad seguida de ceros, hay que multiplicarlo por 25. Hay que amplificarlo por 25 arriba, 25 abajo. Y se amplifica 1 por 25, 25, y 4 por 25 daría 100. Entonces, como ya tengo ya la centésima parte, ya pasaría a hablar de la segunda, que nosotros conocemos como centésima, porque después del punto decimal o de la coma decimal hay dos números. 25 centésimas también se puede expresar como 2 décimas más 5 centésimas. Es decir, si lo pudiéramos tener como hablaban en la época de Stevie, 2 primas más 5 segundas. Y así otros números, como por ejemplo 7 cuartos, que otra vez hay que amplificar por 25 para obtener un 100 como denominador. Y entonces ese número 175 se puede descomponer así en fracciones de la siguiente manera: 100 sobre 100 más 75 sobre 100. Entonces quedaría 100 sobre 100, 1, que es la parte entera, y 75 sobre 100 es la parte decimal.
¿Por qué sabemos que es la parte decimal? Porque es la parte menor que la unidad. 75 sobre 100 es un fraccionario, como el numerador es menor que el denominador, es menor que 1. Entonces por eso le corresponde la parte decimal. En conclusión, la utilidad de los números decimales es que se pueden expresar las fracciones en una forma parecida a los números enteros y facilita la interpretación y las operaciones. Es decir, esa es la utilidad de los números decimales. Se toman las fracciones y se expresan, como ya mencioné atrás. Por ejemplo, un cuarto es 0,25 y un medio es la mitad de 1, que viene siendo 0,50. Entonces es más fácil sumar 0,25 más 0,50, que daría 0,75, que sumar un cuarto más un medio, que como se enseñó en el procedimiento, que se multiplican en cruz y se multiplican los denominadores, se hacen la suma respectiva y se simplifica si fuera el caso. Entonces fíjense de que es más fácil sumar números decimales que números fraccionarios. Entonces esa es la utilidad de las fracciones, de los números decimales. Expresar las fracciones en forma decimal porque las operaciones son más sencillas, son parecidas a las que uno hace con los números naturales o los números enteros.